los cristianos, vamos a leer lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Vamos todos allá, Juan, capítulo 15, versículo al 17. Dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí el Señor Jesucristo ya estaba anunciando que el Espíritu Santo iba a venir y era necesario que el Señor Jesucristo se fuera. Dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que está Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la forma como el Señor se manifiesta a la humanidad a través de la Biblia. Ellos son uno en propósito, ellos son uno en voluntad, pero ellos tienen un rol diferente, ¿sí? La palabra de Dios en Génesis nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí hay una demostración de que se presenta no solamente como uno, sino como tres también. Entonces, pero ellos son uno, para que podamos entender un poquito. Entonces, en Génesis dice hagamos, no está diciendo voy a hacer, dice hagamos conjunto al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre del polvo y el Espíritu Santo sopló aliento de vida. Entonces el Señor Jesús aquí está hablando algo importante, y es: si nosotros hemos conocido a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. La palabra de Dios habla que es bienaventurado, que es bendecido aquel que logra guardar los mandamientos del Señor. Pero Él está diciendo que Él rogará al Padre. O sea que ¿quién envía al Espíritu Santo? El Padre es el que nos envía al Consolador. En otras versiones está al Consejero, ¿sí? Al que nos ayuda, nuestro ayudador. Esto se refiere a la persona del Espíritu Santo. Dice: para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Dice: para siempre. Aquí lo está diciendo, para siempre. Y es el Espíritu de verdad. Él es la verdad. Él es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Aquí nos damos cuenta que es necesario nosotros aceptar a Jesús, quien es quien nos muestra al Espíritu Santo, pero nosotros que sí le conocemos, y Él mora en vosotros y estará en vosotros. Esto es algo que el Señor dice debe ser así, pero lamentablemente muchos de nosotros no conocemos al Espíritu Santo, no lo conocemos. Y el tema es: conoce al Espíritu Santo. Muchos llegamos a conocer a Jesús y seguimos una vida intentando en nuestras fuerzas lograr las cosas, intentando cambiar nuestra conducta, nuestra moral, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, pero fracasamos una y otra vez. Pero el Señor Jesús nos está diciendo cuán importante es nosotros conocer la palabra de Dios, quien le dice quién es el Espíritu Santo. Entonces, aquí en la introducción podemos decir: en ocasiones muchos de nosotros los creyentes creemos que nuestras vidas serán más fáciles cuando nos acercamos a Jesús. Y hay muchos lugares donde se ha enseñado esto, y esto es un error. El pensar que cuando yo llego a conocer al Señor Jesucristo, mi vida va a ser más fácil, pero mi vida no va a ser más fácil. El Señor lo dice, el Señor habla de la aflicción, el Señor habla de que vamos a tener dificultades, pero lo que sí nosotros podemos saber es que el Espíritu Santo está para ayudarnos. Entonces es importante que nos vamos a enfrentar a muchos más problemas siendo cristianos. Yo creo que cuando nos presentan esto, uno dice: no, entonces pero yo lo pienso mejor. Porque a veces decimos: oiga, desde que me convertí esto como que es peor, como que se me vino una sobre la otra, y como que es una cosa impresionante, donde yo pensé que las cosas iban a mejorar. Pero es así, tenemos que enfrentar diferentes desafíos, problemas, circunstancias difíciles, y es entonces cuando podemos llegar a preguntarnos muchas veces: ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Dónde estabas tú?
Me recuerda cuando estuvimos en Medellín el pastor de Perú, que él está en Amazonas, Perú. Él le preguntó al Señor cuando asesinaron a su hija y él dice: Señor, si tú dices que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿dónde estabas tú cuando le sucedió esto a mi hija? Y muchas veces nosotros preguntamos esto: ¿dónde estás? No te veo, no te siento, no veo que estés obrando. Pero siempre el Señor está ahí, ¿sí? Siempre, el Señor nunca nos deja. ¿Quién es el que se aleja? Yo soy el que me alejo, ¿sí? Y el hecho de que pasen cosas como que nos ponen en nuestra vida un antes y un después, no quiere decir que Él no esté. Él está ahí, aún en medio de esa aflicción. Vamos a ver quizás más adelante, en Romanos 8:28 en adelante, dice que ni la vida, vamos a ver lo que dice. Vamos de una vez para que podamos enlazarlo con la introducción que tenemos en este momento. Dice en el versículo 35, 8:35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí está hablando de lo que realmente un hijo de Dios tiene que pasar. Después de que nosotros conocemos al Señor, esto es lo que nos ofrece el mundo, en un mundo caído, porque sabemos que este es un mundo caído. Dice: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. O sea, sí nos va a pasar, nos puede pasar muchas de estas cosas en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice, versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos viendo que esto es algo que de todas maneras va a tocar nuestra puerta en algún momento, porque decimos: como el Señor está conmigo, como el Señor está en esto. No, yo no, sí. Y a veces uno escucha un evangelio liviano donde dice: es que si usted está con Dios, nada de esto puede pasarle. No, sí nos pasa. Pero mire lo que dice en el mismo Romanos 8, pero el versículo 31 dice: ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí la palabra nos está llevando al contexto que aún en medio de la tribulación, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del valle de la sombra de la muerte, aún en medio, aquí está diciendo específicamente, de potestades, de principados, de lo incierto del futuro, de la economía, de la aflicción, ¿quién podrá con nosotros si el Señor está con nosotros? Nos va a ayudar a sobreponernos de esto. Y si no, ¿qué podemos decir de Job? Y si no, ¿qué podemos decir de esas personas que conocemos, que aman al Señor y están pasando por dificultad? ¿Que no son de Dios? No podemos decir eso. Decimos que esta es la realidad de la vida. Desde el momento que entra el pecado al mundo, desde el momento que el mundo está en esta situación, dice la palabra que la creación gime, la creación está dolida, la creación le duele, la tierra gime a causa del pecado. Porque por causa del pecado, si usted se fija, muchas de las cosas que el Señor había hecho se alteraron un poco. La alimentación de los animales, ¿sí? Los animales, ¿cómo se alimentaban? Génesis nos lo muestra, a través de las plantas. Ellos no eran carnívoros. Pero después de que hay el pecado está el ciclo, está esto, porque ellos tienen que empezar a ser depredadores. O sea, mire todo lo que causa el pecado. El pecado es destructivo, el pecado daña, el pecado puede mostrar la tierra, la condición de cómo estamos nosotros ahorita en el mundo entero, la condición de cómo está nuestra tierra con el problema de la capa de ozono, por causa del pecado. Tenemos unas alteraciones en los climas. Hablábamos con un hermano donde nos decía, uno ya sabía cuándo sembraba el café, ahora no. Ahora toca esperar el tiempo para que el tiempo nos lo diga. Dijo, porque cuando se había visto invierno en agosto, en julio y agosto, ¿sí? Y estamos en tiempos donde la alteración de nuestro, ¿cómo se dice? No tenemos estaciones, de nuestro clima está siendo afectado. La tierra gime a causa del pecado. Entonces, en un mundo caído, ¿qué podemos esperar? Destrucción.
En un mundo caído, ¿qué podemos esperar? Nada, ni esperanza tenemos sobre todo lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Porque está deteriorándose, está contaminándose nuestro mundo. Entonces, no solamente espiritual, sino físico también se evidencia. Entonces aquí nos damos cuenta que muchas veces nosotros, y notemos esto aquí en la palabra, dice, a pesar de que nosotros nos sintamos solos y abrumados, pero si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, nunca estaremos solos. Nunca. Eso es algo que nosotros debemos entender. Nunca estaremos solos, pues nos ha prometido un ayudador, un consolador, y este es el Espíritu Santo. Entonces, antes de ir a la cruz, Cristo le dijo a sus discípulos que enviaría a alguien que les ayudaría. El Espíritu Santo, como les decía, es el miembro de la Trinidad junto al Padre y el Hijo, y sin embargo, algunos creyentes, nosotros no comprendemos que Dios es en la persona del Espíritu y que ha venido a morar en nosotros. En vez de vivir en el poder y en la provisión del Espíritu Santo, solo nos preocupamos o solo nos ocupamos por hacer nuestro mejor esfuerzo y esperar por el día en que llegarán al cielo. Esto muchas veces nosotros lo estamos haciendo. ¿Qué significa esto? Llegamos a conocer a Jesús y nos enfocamos en poder cambiar nuestra conducta, nuestra manera de pensar, pero solos. No estamos conscientes de que el Espíritu Santo es el que me ayuda, el que me recuerda quién es Jesús, el que me recuerda hacia dónde voy, el que me revela la verdad. Y esto sucedió en algunos lugares cuando la palabra fue predicada. Dice que Pablo llegó a un lugar y cuando les preguntó que si ellos habían sido llenos del Espíritu Santo, dijeron, ¿qué? ¿Sobre qué? No sabían quién era el Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo se dio cuenta? Por la manera como ellos vivían, por la manera como ellos se comportaban, porque estaban ignorando la presencia del Espíritu Santo. El hecho de que yo no tenga el Espíritu Santo presente no quiere decir que el Espíritu Santo no esté presente. Él está presente. Si yo he conocido a Jesús, el Espíritu Santo está en mí. Sencillamente he callado su voz, ¿sí? Porque la voz del Espíritu Santo nos habla. Entonces, esto es un problema que nosotros muchas veces tenemos por falta de conocimiento en cuanto a la presencia y guía del Espíritu Santo en sus vidas. Se nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en nuestro andar de fe. Solo debemos estar dispuestos a rendirnos ante Dios para hacer uso de los recursos del Espíritu Santo, nuestro ayudador. Escuchaba a alguien y decía, ¿cómo podemos nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo? Y hay algo que está sucediendo, y es que estamos en la generación del ruido. Estamos en la generación donde a nosotros no nos gusta el ruido. Entonces, estamos en nuestra casa, ¿y qué hacemos los que estamos buscando el camino correcto y los que queremos aprender? ¿Qué hacemos? Ponemos la rancherita, ponemos la canción de Diomedes Díaz, no, ponemos predicaciones, ¿cierto? Ponemos música cristiana. Vamos a arrodillarnos a orar, ¿y qué hacemos? Ayúdeme. O solamente yo soy la que hago eso. ¿Qué hacemos? Ponemos una música en piano, algo que nos ministre, ¿cierto? Algo que nos conecte con el Señor. O sea, somos personas que tenemos que tener ruido. No podemos, el silencio como que nos abruma, como que nos sentimos muy mal. Y yo he experimentado ahorita que mi esposo estuvo, esta semana que estuvo enfermo y me estuvo acompañando en la casa, porque yo reconozco que soy una persona que siempre tengo algo, tengo que poner algo en la enseñanza, estoy viendo unos podcasts, estoy aprendiendo, voy haciendo mis cosas, pero voy haciendo eso, y eso, en algún momento, ahí muy adentro, yo decía, como que esto es bueno, pero no tanto, ¿sí? O sea, no es que sea malo escuchar enseñanzas, no es que sea malo escuchar otras predicaciones, no es malo. Lo que pasa es que muchas veces nos acostumbramos al ruido y no nos podemos conectar con el Espíritu Santo. Entonces, mientras mi esposo estaba allí en la camita, pues yo no le podía hacer ruido, y que me tocaba tener todo apagadito. Pero mire que fue algo muy bueno, primero porque me rendía más el oficio, eso me di cuenta, me rindió a hacer más las cosas, estaba más concentrada en lo que estaba haciendo. Segundo,
podía aprender, me podía poner a memorizar más versículos. Entonces yo iba memorizando, iba hablando con Dios, iba teniendo una comunión con Dios. Yo me pongo a veces a hablar sola. Usted dirá, uy, la hermana Jennifer está loca, porque yo me pongo ahí en la cocina y yo voy diciendo y dirá mi esposo, ¿qué estará haciendo Jenny allá? ¿Con quién estará hablando? Estoy hablando con Dios, estoy hablando con el Espíritu Santo. Pero a veces me quedaba en silencio y empecé a notar que empieza uno a escuchar más la voz del Espíritu Santo. Debemos callar esos ruidos que opacan la conexión que nosotros debemos tener con el Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros le damos libertad a Dios, que en el silencio, en esa actitud de oración, donde yo también me callo y no tengo que estar hablando, en mis tiempos de oración, el Señor empieza a hablarme. Y Él empieza, y muchas veces uno es consciente de la voz que el Señor le está diciendo, mira, en esta circunstancia que tienes, haz de esta forma, en este problema que tienes, actúa de esta forma. Y entonces empezamos a evidenciar que empieza a haber una guía, que hay una persona que está dentro de mí y que yo debo desarrollar mi capacidad de escucha. Esto es importante. Y decía esta persona, cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, a callar y a empezar esto es un arte, decía él, esto es un arte donde Dios empieza de una o de otra forma a ministrar nuestro corazón y empezamos a dialogar con Él aún sin hablar. Aún sin hablar somos ministrados de su presencia y es un arte que nosotros como cristianos debemos desarrollar como hijos de Dios. Debemos conocer la persona del Espíritu Santo. Porque lo tenemos callado, lo tenemos contristado, no permitimos que Él nos ayude. ¿Quién es el Espíritu Santo? Muchas veces dice la gente. No, yo nunca he podido escuchar la voz del Espíritu Santo, pero si ni siquiera nos sentamos por un momento en silencio a escucharlo, a escuchar qué es lo que Dios tiene para mí. Y esto es un proceso que no es fácil. En algún momento, en alguna enseñanza lo decía. Notemos que no es fácil nosotros quedarnos callados. Porque cuando usted se queda callado, se empieza a dormir. Si está orando allí arrodillado, o empieza su mente a deambular por todo lado, va pensando en la habitación, ay, tengo que hacer esto en la habitación, ay, cierto que me habían dicho que hiciera esto, que la comida, que la comida de las gatas, que no sé qué, que ir a mirar la vaca, bueno, todo esto uno empieza. Pero esto es un ejercicio. Dice Pablo, ejercítate en las cosas del Señor. Esto es algo que tenemos que empezarlo a hacer constantemente y cuando nos damos cuenta, vamos conectándonos con el Señor. Yo no les digo que sea inmediato, pero cuando estamos perseverando y diciendo, Señor, habla a mi corazón. Señor, tú conoces esta situación. Ya pedí consejo, pero no sé qué hacer. Busquemos al Señor, busquemos la presencia del Espíritu Santo y Él nos va a guiar. Él nos va a guiar porque el Señor lo dice, que Él es quien nos ayuda, Él es nuestro ayudador. Y si el Señor lo dice, es porque esto es verdad. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8. Es importante saber que siempre el Espíritu Santo está dispuesto a socorrernos. En ningún momento desde que recibimos a Cristo como Salvador hemos estado solos ni desamparados, aunque así nos hayamos sentido algunas veces, solos. Él siempre está ahí. Yo no me imagino el Espíritu Santo dentro de nosotros y nosotros diciendo, es que yo me siento solo, me siento triste, me siento abandonado, es que nadie de la iglesia me llama, ni siquiera ese pastor se aparece por aquí, ni siquiera ese líder, nada. No estamos solos, hermanos, no estamos solos. Es poder crear esa comunión con el Espíritu Santo de una forma correcta. Romanos 8, para que usted también pueda estudiarlo en su casa, es un libro donde nos habla viviendo en el Espíritu Santo. Y lo voy a leer en la versión PDT. Esta semana estuvimos tocando algo de esto en las casas de paz. Estábamos recordando el tema al Dios no conocido, pero también quise tocar porque en la lectura estaba Romanos 8, donde nos habla viviendo en el Espíritu. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo, pero creo que no lo anoté todo. Leámoslo entonces en la versión normal, Reina Valera. Sí, leámoslo en la versión Reina Valera. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que han hecho el proceso de consolidación se dan cuenta que la clase número 1 habla del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento habla de nacer en el Espíritu. Y cuando el Señor tiene la conversación con Nicodemo, le dice lo siguiente. Le dice, ustedes saben cómo es nacer en la carne, pero cuando se nace del Espíritu, se debe vivir en el Espíritu. Aquí dice la palabra de Dios, para que los que andamos conforme a la, para que no andamos, ¿cómo? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros hablamos de la carne, nos referimos al pecado. Cuando nosotros estamos hablando de los deseos de la carne, nos estamos relacionando al pecado. Entonces aquí está diciendo, sino que nosotros debemos andar conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Porque los que son de la carne piensan en la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Acá en la versión PDT dice, pero los que tienen su mente ocupada en la carne hacen las cosas de la carne. O sea, en su mente los pensamientos no son nada espirituales. Es allí donde nos encontramos con muchos hermanos que no hablan de una forma espiritual, que cuando nos damos cuenta salen a la calle y usted los escucha diciendo groserías y les parece común. Y de pronto es esa persona que tiene personas a cargo y de pronto llegó un momento de rabia. ¿Y qué sucede? Puede ser una persona agresiva. Precisamente un familiar mío me contaba, me decía, mire, yo estuve trabajando con un hermano que se convirtió en la cárcel. Y la experiencia de él, pues imagínese, de convertirse en la cárcel, sale en libertad y ya después de eso, él es constructor, el señor, y contrata a esa persona y dice, y estando en un momento, no sé, creo que llegué, no habíamos acordado porque era como cuando no es un ayudante contratado, sino como en sociedad. Entonces dijo, yo llegué a las 8 de la mañana a trabajar, porque yo iba a trabajar de 8 a 5, pero él se enojó porque él estaba desde las 7, casi me pega. Se fue literalmente, empezó a respirar fuerte, 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 se me fue encima, me puso la cabeza de frente y empezó a insultarme. Y yo le dije, me dijo él, en el nombre de Jesús, quédate quieto, le dijo esa persona. Y dice él, y ese señor más enfurecía. ¿Qué está sucediendo allí? Estamos hablando de una persona convertida que ha nacido de nuevo. ¿Qué está sucediendo allí? Estamos ocupados en los pensamientos de la carne o en los deseos de la carne, porque dentro de los deseos de la carne está la ira, está la maledicencia, está la borrachera, está el enojo, la envidia, todas estas cosas. Todo lo que podamos nosotros llamar pecado. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando del pecado específicamente. Entonces, muchas veces en las iglesias hay muchas personas que son así. Hay muchas personas que fácilmente se dejan llevar por la ira. Y si nosotros vamos al contexto bíblico, porque nosotros muchas veces caemos en esto, hermano, esto no es lejos de nosotros. Uno mismo cae en esto, o sea, me incluyo a mí misma. Y es allí donde realmente nosotros debemos confrontarnos y decir, ¿qué es lo que yo estoy alimentando, la carne o el espíritu? ¿Qué es lo que realmente tiene mi mente ocupada, la carne o el espíritu? Y entonces es allí donde vemos ese tipo de comportamientos. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y si yo me hago amigo del mundo, dice la palabra de Dios, me hago enemigo de Dios. Me estoy haciendo enemigo de Dios. O soy de Dios o soy en contra de Dios, dice la palabra. Y entonces dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¡Qué tremendo! Los que vivimos bajo la carne, los que estamos allí cediendo una vez, dos veces a la carne,
¿Cuál será tu debilidad? Solamente tú la conoces. Estás cediendo una vez, estás cediendo otra vez. Dice que si nosotros somos personas que estamos esclavos, en otras palabras, bajo la carne, no agradamos a Dios. Y si no agradamos a Dios, ¿qué somos? Enemigos de Dios, pecado, trapo de inmundicia. No somos ofrenda. Dice, mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pablo les está recordando, ahora ustedes no deben vivir según el pecado, según su debilidad, según su deseo, sino usted debe vivir según el Espíritu Santo le guíe, en otras palabras. Y dice, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Para mí eso es un antes y un después. Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. O sea que podemos estar pensando en ese grupo de personas que piensan que el Espíritu Santo está en ellos, pero nunca han nacido, nunca han sido transformados. Están viviendo una religión. Y es allí donde nosotros nos chocamos una y otra vez con ese tipo de cristiano que no es cristiano, que no es hijo de Dios, que cree que es hijo de Dios, pero dice la palabra que su corazón lo ha engañado, porque la evidencia es totalmente contraria. Si nosotros somos de Dios, lo vamos a evidenciar. Si estamos en el proceso, sabemos nosotros que el Señor nos ayuda en nuestra debilidad, pero si nuestra práctica es el pecado, ahí sí toca hacer un alto y decir, bueno, tengo que volver a empezar, Entonces dice, vamos a ver lo que dice también en el versículo 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí el Señor está diciendo, si es que usted y yo padecemos juntamente con Él. En el versículo 9 está diciendo, si es que tienes al Espíritu Santo. Ahora en el versículo 17 está diciendo, si es que tú padeces juntamente con Cristo, porque así como nosotros queremos la gloria de Cristo, también debemos padecer juntamente con Cristo y llevar todo a la cruz. Debemos morir. Debemos dejar, dice la palabra de Dios, debemos despojarnos del viejo hombre, despojarnos de esas malas actitudes que nosotros tenemos, de esas malas posiciones que nosotros tenemos, porque muchas veces esas cosas pueden ser impedimento para la salvación. Dice la palabra de Dios, si hay alguna raíz de amargura en ti, eso puede ser causante de que pierdas de que no seas salvo, mejor dicho. La raíz de amargura. ¿Qué raíz hay en nuestra vida que nosotros debemos cortar? Porque dice la palabra de Dios que podemos clavarla en la cruz, que podemos dejar todo esto en la cruz, porque Jesús se hizo pecado, Jesús se hizo mentiroso en la cruz, Jesús se hizo fornicario, todos estos pecados Él se los cargó, o sea, Él se hizo pecado, se hizo inmundicia, para que nosotros seamos libres, y ahora nosotros nos encontramos en que somos esclavos. Estamos siendo esclavos del pecado y estamos viviendo una vida basada en la carne, porque no conocemos al Espíritu Santo. Dice en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Él intercede con nosotros de una forma que no es entendible, pero que el Señor, como nos conoce, lo comprende. El Padre, como los conoce, lo comprende. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. A veces nosotros no sabemos cómo orar. O sea, el Señor nos muestra hasta la dependencia en eso con el Espíritu Santo. No sabemos nosotros cómo orar. Pero el Señor, el Espíritu Santo sí lo sabe, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, vamos a pensar por un momento en qué cosas nos ayuda el Espíritu Santo.
Número 1, para que empecemos a anotar allí, nos revela su verdad, dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto lo dice en 1 Corintios 2, 12. Se nos promete un conocimiento celestial que va más allá de nosotros y del universo y que solo puede ser hallado en la palabra de Dios. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo es el que te convence. O sea, nosotros estamos aquí gracias al convencimiento del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no puedo arrepentirme, y eso es duro. No se le han concedido, no se le ha convencido a través del Espíritu Santo. Escuchaba a un chico que, pues yo creo que es ateo, y a un señor agnóstico, que decía, yo anhelo poder tener la fe de un creyente, o sea, la fe de una persona religiosa, cuando hablamos de la fe de una creencia. Dice, porque yo quiero creer que Dios existe porque sí, porque es un Dios omnipresente, porque no ha tenido principio, pero no puedo. Y entonces el Señor le decía, pero inténtelo, y decía, no puedo, yo quiero, pero no puedo. Y es allí donde yo decía, porque la persona que le estaba hablando no usaba la Biblia, yo decía, allí solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y es allí cuando nosotros nos estrellamos muchas veces que queremos convencer a alguien. A ver, pensemos en alguien que hemos querido convencer. Así como Pablo persuadía a un hermano que quizás está sumergido en el trago. Y usted se sienta con esa persona y le dice, mire, si usted sigue tomando, usted se le va por el lado físico, ¿no? Se le va a dañar el hígado. Es lo primero que uno le dice. Se va a enfermar. Si uno sabe que él se preocupa por el físico también, se va a engordar. O sea, pero mire. Y uno después le dice, pero mire, Dios, y uno le trata de convencer, pero no sucede efecto. No hay un convencimiento. Y la persona quizás quiere y llora y en algún momento, pero no está sucediendo. El único que nos convence es el Espíritu Santo. Esta fuerza, este ser que nos puede entrar en lo más profundo de nuestro corazón y convencernos de nuestra condición. Y es como cuando usted habla con una persona que dice, hay un hermano que está acá nuevo, no es nuevo, está reconciliado con Dios, y él dice, yo siento que un velo de mis ojos fue quitado, literalmente, yo siento que como si escamas de mis ojos hubieran sido quitadas y yo veo diferente, yo estoy viviendo una vida diferente con Dios ahora, nacido en el Evangelio, pero después de haber andado por muchas situaciones, hasta ahora él está entendiendo porque es el momento donde el Espíritu Santo lo ha convencido, porque lo ha permitido. Número 2, el Espíritu nos guía. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nuestro ayudador es también quien nos guía. Nos ayuda a discernir lo verdadero y a tomar decisiones correctas en vez de buscar los consejos de otras personas. Lo primero que debemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, produce en nosotros paz. Uno es consciente muchas veces porque el Espíritu Santo sí habla. A veces vienen y nos ofrecen cosas. A veces vienen y le hacen propuestas de trabajo, irse para otro lugar. Usted quizás estaba orando por cierta persona, pero la otra como que empieza a guiñirle el ojo y usted dice, como que no va a ser esta persona, sino va a ser la otra. Pero en este tipo de cosas necesitamos la guianza del Señor. ¿Cuál es la decisión más importante que nosotros como seres humanos debemos tomar en la vida? Número 1, aceptar a Jesús en nuestro corazón. Decisión número 2, ¿con quién me voy a casar? ¿Sí? Esto nos lo enseñaron a nosotros porque depende mucho de con la persona que yo me voy a unir. Aunque sea cristiano, puede ser yugo desigual. Es una persona que no tiene el mismo ministerio, el mismo enfoque. Entonces, pilas. Todo este tipo de cosas son importantes nosotros, pedir la guianza del Espíritu Santo en todas las decisiones. Una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta es cuando usted le ofrecen algo que usted tiene que decidir ya, usted inmediatamente no lo dude, diga no. Porque cuando hay una presión de que usted tiene que decir ya, no, un negocio que tiene que invertir 10 millones, pero ya, y si no invierte ya, se perdió la oportunidad, no le conviene. Dios es un Dios de procesos.
¿sí? Y las cosas no son así. No, pero es que es buenísimo, pero hagámosle. No le conviene. No lo piense. Realmente tomemos una decisión correcta. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, pero Él también nos da de su fruto, del amor, del gozo. Esto dice en Gálatas 5, 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A menudo estas cualidades se producen en nosotros por medio de circunstancias que podrían hacernos reaccionar de manera diferente. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí a veces, y esto nos sucede casi a todos, hay personas que a ustedes les cuesta difícil amar? Usted dice, esta persona es que, no sé, hay algo, pero me cuesta. Ay, desde muy adentro de mis entrañas me cuesta amar a esta persona. ¿Usted siendo cristiano está hablando así? Sí, hermanos, así somos. O el que diga que ama a todo el mundo, pues yo no sé. Tiene un corazón muy grande para dar tanto amor, pero es que tenemos diferencias. Entonces, a veces nos cuesta y necesitamos del fruto del Espíritu Santo para poder amar a esa persona. Mire, hay personas que tienen espíritu de rechazo, personas que fueron rechazadas desde el vientre, y esto es algo que es tremendo, pero sucede. Es ese tipo de personas que entra a una empresa y nadie la quiere, o nadie lo quiere. O es ese tipo de personas que siempre quiere como robarse la atención y sale con unas cosas que uno dice, uy, no, Dios mío, qué cosa tan terrible. Pero mire, es algo que nosotros debemos entender porque hay gente que ha sido rechazada desde el vientre, ¿sí? Hay gente que no fue planeado y tiene una cosa de rechazo tan fuerte que cuando llega a un lugar, sin esa persona hablarle a usted ya lo está rechazando. Porque es un espíritu que hace que todos los que estén a su alrededor la rechacen o lo rechacen. Y es allí, si el Espíritu Santo a través de su fruto me da el amor, yo puedo empezar a romper eso que el enemigo ha querido hacer destructivo en la vida de esa persona. Hasta uno mismo. No sabe cómo fue concebido, pero el Señor muchas veces nos va mostrando cómo fuimos concebidos. ¿Hubo rechazo? ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué soy despreciado en el lugar donde voy? ¿Por qué soy tan criticado como la persona problema? Si yo intento ayudar, pero como que no compagino en ese lugar, debemos orar. Puede ser que yo sea la que esté pasando por ese proceso de rechazo, bueno, de tantas cosas, o puede ser la otra persona. Entonces el fruto del Espíritu Santo me ayuda en esos procesos. Amar al que es difícil de amar, a perdonar al que es difícil como persona, a tener paciencia, ¿sí? A ser bondadoso aún en medio de unas personas que son hostiles. El fruto del Espíritu Santo nos guía en la conducta. Número 3, nos recuerda, ¿sí? Nos trae a nuestro pensamiento lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Dice, más el Consolador, en Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. El Espíritu Santo, el Padre lo envía y Él tiene un propósito y es enseñarnos. ¿Qué dice? ¿Algunas cosas? Todas. Usted necesita el conocimiento, usted necesita sabiduría, el Espíritu Santo lo tiene. ¿Sí? Buscamos muchas veces tips para mejorar en esto, tips para mejorar en lo otro, y usted es el experto en los tips. Pero ¿y qué dice la palabra respecto a eso? ¿Sí? Entonces es importante nosotros entender esto. Dice, digamos acá vemos un ejemplo, aunque los discípulos ya habían estado con Cristo y escuchado sus enseñanzas durante ¿cuántos años? 3 años. Solo disponían de lo que recordaban después de que Él había partido. Para enseñar a otros acerca de Cristo necesitaban que el Espíritu Santo les ayudara a recordar. ¿Cómo era la forma como los discípulos evangelizaban? Ustedes, los que han leído Hechos de los Apóstoles, ¿cómo era la forma? Contaban lo que había sucedido.
¿cierto? Contaban que el Señor Jesucristo había venido a los suyos, pero que los suyos lo habían rechazado, lo habían despreciado, y dice la palabra de Dios que a causa de esto a él lo crucificaron, y ese era su discurso. Pero era necesario que el Espíritu Santo, a través de esas palabras que ellos estaban hablando, convenciera a la gente. Primer discurso de Pedro, ¿cuántas personas fueron las que se convirtieron? 5,000. 5,000 personas se convirtieron, poquitas, ¿cierto? Aquí 5,000 no cabe. La Calera, ¿cuántas tiene? 35,000 personas, imagínense. El 5% de la población sería, ¿sí? Más o menos, de La Calera. O sea, impresionante. ¿Quién convenció? ¿Pedro? No. El Espíritu Santo, con poder y gloria, empezó a convencer a la gente. Su discurso no era quizás el mejor discurso, pero él estaba hablando con denuedo, dice la palabra. Estaba hablando guiado por el Espíritu Santo, diciendo: ustedes mataron al Señor Jesucristo, pero hoy yo les vengo a decir que Él los perdona, que ustedes alcanzan misericordia si ustedes se arrepienten. Y la gente, dice la palabra, empezó a compungirse, su corazón empezó aún ellos empezaron a llorar y decir: ¿qué haremos? O sea, mire hasta dónde les lleva el convencimiento de pecado, la revelación. Y dice la palabra que en ese momento la gente empezó a acudir. ¿Qué sucedió también con pastor Billy Graham? Cuando él iba a estos coliseos, a muchos lugares grandísimos donde él empezó a llenar allí a través de la palabra, él los llevaba, era cristocéntrico su enseñanza, y la gente se compungía y la gente empezaba a pasar cuando él hacía el llamado. Aún sin hacer el llamado, la gente decía: ¿cómo puedo yo alcanzar misericordia del Señor Jesucristo? Porque esto lo hace el Espíritu Santo. Número 4, nos faculta con dones espirituales. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, y quiero hacer un análisis aquí en este pasaje, porque muchos de los que estamos aquí pensamos que los dones son para otros, pero dice la palabra, vamos a ver qué dice la palabra respecto a esto. Dice, nos faculta con dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Acá en esta versión, en la misma versión, dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Leamos este versículo todos. 1, 2, 3. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Usted tiene dones? ¿Todos somos conscientes de que tenemos dones? ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Aquí en este lugar hay mucho que hacer, mucho, de verdad que sí. ¿Y qué pasa con los dones? Estamos quietos. Dice que a cada uno Él nos ha dado los dones. ¿Para provecho de quién? De la iglesia. Dice, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, a uno le ha sido dado palabra de sabiduría, a otro ha sido dado palabra de ciencia, pero es el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es su don? No sabemos. Alguno de esos yo tendré, pero ni idea. ¿Cuál es el don que tienes? Tarea de esta enseñanza. Preguntémosle al Espíritu Santo, ¿cuál es el don que yo tengo? Usted quizás puede ser una persona que tiene el don de sanidad, el don que usted puede orar por otro, y usted no lo sabía, porque no los ejercitamos, porque tenemos los dones allí quieticos. Entonces, ¿cuál es el don que yo tengo? No hay ninguna persona que está aquí en este lugar que no tenga un don. Aquí podemos tener futuros evangelistas, futuros pastores, futuros misioneros, ¿sí? Apóstoles que vayan fundando iglesias. Aquí podemos tener muchas cosas, pero no conocemos al Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema de hoy? Ya se nos olvidó. Pongámoslo para que nos acordemos. Dígale a la persona que está a su lado:
Dígale a la persona que está a su lado. Conoce. Ahora yo le digo a Jennifer, Jennifer, conoce al Espíritu Santo, tocaya. Conoce al Espíritu Santo. Dígale a la persona que está a su lado otra vez. Conoce. Allí los que están en casa van a notar cómo es el tema. Conoce el Espíritu Santo. Por lo menos que se le quede el nombre. Conoce al Espíritu Santo. Necesitamos conocerlo. Nos estamos perdiendo de tanto sin conocer al Espíritu Santo que da vida a lo que está muerto. Dice la palabra que por el poder del Espíritu Santo el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos. Que por el poder del Espíritu Santo Él resucitó y se manifestó a la humanidad de la forma como se manifestó. Para que la fe cristiana tenga hoy peso, fue a través de la resurrección que Él lo hizo posible. El Espíritu Santo, ¿debemos conocerlo? Debemos conocerlo. Entonces aquí nos está diciendo, versículo 11 de 1 Corintios dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El don que el Espíritu Santo, el ministerio que el Espíritu Santo le ha dado, Él lo quiso dártelo así, quiso. Pero también dice aquí que podemos pedir, anhelar dones, pero a veces ni siquiera sabemos cuáles tenemos, pues mucho menos vamos a anhelar. O sea, hermanos, realmente retarlos a que anhelen más del Espíritu Santo. Empecemos por aprender a callar y escuchar más su voz. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos? Quizás llevamos tratando de calmar nuestra alma, nuestra ansiedad con muchas cosas, hasta con pastas. Porque llegamos hasta el punto de medicarnos para poder sentir paz, tranquilidad. Por lo menos dormir tranquilos 5 horas, aunque ya después me sienta mal. Pero usted tiene a la mejor persona que puede darle paz, que es al Espíritu de Dios, que siempre está dispuesto a ayudarlo. Número 6, nos da poder, dice en Hechos 1:8. Entonces 5, punto número 5, 1, 2, 3, 4, 5, sí señor. Nos da poder. Veamos lo que dice Hechos capítulo 1. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en, quedó la mitad, Jerusalén, Samaria, y me seréis testigos en La Calera, Bogotá, donde usted se esté moviendo, en Cajicá, en Chía, aquí tenemos hermanos de esos lugares. Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que el Señor le está diciendo a ellos, les está diciendo que era necesario que ellos esperaran el poder del Espíritu Santo para poder iniciar el proceso de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Quédense quietos, les dijo. Hasta que ustedes reciban el Espíritu Santo, ahí sí vayan. Mientras tanto no, porque si no, solos la embarran. Resulta Pedro quién sabe haciendo qué cosas y resulta devolviéndose a pescar como lo hizo cuando negó a Jesús. Y así muchos otros. Tomás, porque él muestra los defectos que tenían sus discípulos. Resulta Tomás negando seguramente que yo he resucitado y quién sabe qué sucede. Esto estoy inventando, no está diciendo esto en la Biblia, sino es lo que puede suceder cuando nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas. Es lo que puede suceder. Recibiremos poder, o sea que el Espíritu Santo tiene poder para yo poder orar por un enfermo y que ese enfermo sane. El Espíritu Santo tiene poder que cuando yo le hable a una persona que está en depresión, que tiene espíritu de muerte, esa persona recobre esperanza y conozca a nuestro Salvador. O sea, el poder es un poder que viene solamente del Señor. También hay otro versículo, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto lo obtenemos a través del Espíritu Santo. Su poder nos permite completar la misión que nos ha dado, nos capacita en cada aspecto de la vida. Número 6, ahora sí 6, nos llena. Veamos lo que dice Efesios 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución,
Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Estaba sucediendo esto en Éfeso. La gente se estaba emborrachando. Los cristianos estaban emborrachando. Imagínense. Y les dice él, no se embriaguen, no se emborrachen, porque ¿qué tiene que ver esto? Dice, llénense, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos? Anotemos esto es importante. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Ser llenos significa ser controlado por o ser dominado por. O sea que hay un control sobrenatural que nos dirige. Eso significa ser llenos. Dice que seamos llenos, pareciera que fuera como un líquido, ¿cierto? Porque dice que el Espíritu Santo son como ríos de agua vida que corre en mi ser, ¿sí? Porque pareciera que fuera como esa presencia de Dios, pero Dios lo representa como agua, como vino, pero también nos dice que es como fuego. Sí, hemos visto que también está no es que el Espíritu es, no, en forma, ¿se acuerda que Él tomó la forma como una paloma? Pero Él no es una paloma, Él no es el agua, no, es como ríos de agua viva, que seamos llenos, que cuando nosotros somos llenos por el Espíritu Santo me controla. Volvemos a la historia del amigo que salió de la cárcel, tenía mucha rabia, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo lo controla y con palabras sabias va y le dice al amigo, mira, es que pues deberías de llegar a las 7 y no a las 8. Y ya, llegamos a ese acuerdo, si no, pues no me sirve. Y ya, pero ¿qué sucedió? Por poco y golpea al otro hermano en la fe. Entonces, ¿cuántas cosas hemos nosotros hecho porque no somos controlados, no somos llenos del Espíritu Santo? A veces nosotros nos imaginamos, porque muchas veces también, pues sí, la gloria de Dios, la presencia de Dios, uno a veces hace pasar las personas, se ora por las personas y el Espíritu Santo fluye de una manera sobrenatural, pero no quiere decir que solamente sea esa llenura. La llenura es la forma como yo vivo, es la mejor forma de yo demostrar. Puedo ser el que más grito, el que más zapateo, pero cuando llego a mi casa, orando, ¿no? Pero cuando llego a mi casa soy la peor persona, no soy lleno del Espíritu Santo. Soy dominado por la carne, ya lo vimos, por el pecado. Entonces significa ser controlado, dominado por. Esta es una vida gobernada y guiada por el Espíritu Santo, pues su presencia mora en nosotros. No olvidemos esto. Ningún creyente tiene excusa legítima para no obedecer a Dios, pues su Espíritu nos ha capacitado para cumplir con su voluntad y mandamientos. Hay otra. Nos sella para salvación. Este no lo había dicho, ¿cierto? Nos sella para salvación, lo dije al revés. Dice esto en Efesios 1:13. Vamos a Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros somos sellados, dice que son las arras. En esa época el sello era usado para autenticar, demostrar posesión y protección. Por eso nos habla Pablo en esos términos del sello. Estos son míos, ¿sí? Él es mío, es lo que quiere decir. Es un sello que nadie puede romper. Ni nosotros mismos, ni el diablo, ni nosotros mismos podemos romper. Sin embargo, ¿eso significa que podemos pecar sin sufrir consecuencias? No, vamos a recibir las consecuencias, porque Dios nos muestra que el mal, que está mal, y también nos disciplina. Otro, mora en nosotros. 8, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es un regalo eterno que ha enviado a nuestra vida y vivimos bajo su dirección mientras nos capacita para que hagamos lo que nos pide. La siguiente, 9, nos enseña. Mas el Consolador, eso está en Juan 14:26, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, ¿cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? Hay mucho que conocerlo.
Los invito a que reflexionemos esta semana en Romanos capítulo 8 y órele al Señor. Romanos capítulo 8 y órele al Señor para que el Señor hable a su corazón. Que el Señor le muestre si es que el Espíritu Santo sí está ahí. Para que no llegue el día del juicio, el día que vamos a presentarnos al Señor y dicen, es que yo a usted no lo conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, Dios mío. Sino que realmente haya esa convicción de que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo empiece esa obra en nuestro corazón, porque es necesario esa obra en nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle que el Espíritu Santo primero se manifieste a nuestra vida, que podamos nosotros conocer al Espíritu que puede sanar esa enfermedad que usted tiene, que puede traer libertad a su corazón, si usted ha tenido un corazón quizás esclavo, quizás lleno de rechazo, quizás lleno de mentira, no sé, pero que solamente, Señor, las personas que están allí en sus casas puedan saber que cuando el Espíritu Santo llega, el Espíritu sana, el Espíritu transforma. Dice la palabra de Dios que donde el Espíritu de Dios está, hay libertad y hay vida. Y Dios en su poder y en su gracia vive en nosotros, vive en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo, ven con tu gloria, ven. Porque el Espíritu Santo puede venir con nosotros con su gloria Shekinah, que es una gloria mayor. Que sea una gloria mayor. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de ti, Padre. Mira a todos los que estamos aquí, tú nos has dado parte de tu don, Señor. Nos has dado tu fruto, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que todo esto, Señor, sea activado, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Padre. Dios mío, los que están dormidos, Señor, que tienen sus dones allí quieticos, Espíritu Santo, despiértalos, Señor, levántalos, Padre, llévalos a vivir una vida real contigo, Espíritu de Dios. Porque sabemos, Señor, que cuando tú llegas, Padre, tu gloria, tu poder, así como el día del Pentecostés, que fue sobre los 120, Señor, llamas de fuego sobre sus cabezas y lenguas repartidas, Señor, mostrando toda tu gloria y toda tu honra. Espíritu Santo, gracias. Dile al Espíritu Santo que venga con su gloria Shekinah sobre tu vida. Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Dile allá al Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Dile, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, te anhelo, quiero conocerte. Oh sí, Señor Jesucristo, ven. Ven, Señor. Ven a cada uno, Dios, y convéncenos. Convéncenos, Señor, de nuestra condición, Dios. Redarguye, Señor, cada corazón, Padre. Llena este lugar. Dile, Señor, acércate. Señor, ven a mi corazón, Padre. Restáurame, oh, vivifícame, libertame, envuélveme. Espíritu Santo, haz como tú quieres, así como dice tu palabra, Señor. Tú haces como tú quieres, oh Dios. Oh sí, Señor, dile al Señor, ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Padre, la vida donde no hay vida, Señor, donde hay muerte, Señor, te lo pedimos. Es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor. Llame por misericordia. Dile, Señor,
transfórmame. Confío en ti. Espíritu Santo, es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, Sí, transfórmame. Señor Jesús, Confío en solo ti. tú eres el Dios poderoso.